Vamos a revisar esta grabación que ocurrió en Indonesia. Dos personas estaban en camino a su casa, pero antes debían atravesar un pequeño bosque. Lo que no se imaginaron es que algo verdaderamente escalofriante y aterrador sucedería muy cerca de su hogar. La tensión en el video es palpable, y lo que captaron esa noche inquietante ha dejado a muchos sin palabras. Dime, ¿qué opinas tú sobre esta grabación? Mbak, Neng, Mbak, Mbak ngapain Mbak di hutan Mbak sendirian? bukan manusia. Apa ya? Iya. Bukan manusia, bro. Aduh. Hi, itu. Mana? Itu. Ih, astagfirullahaladzim. Darah Mas. Hah? Kamu yang nangis? Iya. Teman-teman, Kenapa? banyak kecapnya teman-teman tuh. Boleh di zoom. Tuh teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget Mas. Kenapa kamu? Aduh, ada aja kok. Hah? Kenapa? Ah, lagi-lagi Kenapa Mas? nih cowok lagi ki. Aduh, gara-gara cowok ini. Aduh, ini kasar loh mainnya. Ya, aduh, Parah. parah teman-teman. Saya udah menemukan ya. Pernah kemarin juga. Ini lagi ki. Aduh. Ini mainnya kasar teman-teman. Aduh. Ini lubang buayanya. Lubang buaya ya. Ada bambunya. Ah. Kejam. Ngeri saya mah. Cowok-cowok brengsek kayak gini mah. Berapa orang? Hah? Berapa orang? Aduh. Direjem ki. Astagfirullah. 3-an. Sistem paksa berarti ya? Salome apa? Kayaknya iya loh. Paksaan pasti. Di sini ini tempatnya. Di sini. Di sini. Gimana ki? Saya juga Apa yang bingung. kamu minta apa? Mau dibantu apa? Dibantu apa sih? Hah? Buatnya seperti ini lagi. Doa udah pastilah saya kasih. Cabut, suruh dicabut. Jangan Mas, kasihan Mas. Kasihan. Ngeri atuh kelihatan lubang. Cuenta en los comentarios qué opinión tienes acerca de este impactante video. ¿Crees que sea real o simplemente una edición bien elaborada?
Una persona se encontraba de camino hacia su casa conduciendo su camioneta, pero antes de entrar debía abrir el portón del terreno, pero lo que ocurrió en ese momento dejó una sensación de escalofríos en quien lo presenció. En la grabación se pueden ver dos figuras sentadas al otro lado del portón, en el interior del terreno. Cuando el dueño se acercó para averiguar quiénes eran, esas misteriosas entidades desaparecieron en un instante, como si se desvanecieran en la nada. Sin duda alguna, esas figuras no eran simples personas, sino manifestaciones paranormales que desafían toda la explicación lógica. Estos chicos lograron captar una figura inquietante en medio de unas vías viejas y abandonadas a las afueras de la ciudad. Lo que vieron fue una mujer de blanco, una presencia que según ellos podría ser la famosa Llorona. La figura parecía estar allí, inmóvil, con una mirada perdida y vacía, pero lo que realmente los heló la sangre fue la sensación de que esa mujer los observaba, incluso sin levantar la mirada. Al verse cara a cara con esa presencia, un miedo profundo los invadió, un temor que los hizo correr desesperadamente hacia su auto, intentando escapar de aquella entidad. Sin embargo, para su horror, la mujer empezó a seguirlos, avanzando lentamente tras de ellos, sin nunca apartar la vista, como si su espíritu no quisiera dejarlos ir. La sensación de ser perseguidos por algo más allá de lo humano quedó grabada en sus mentes, dejando una huella imborrable de aquel encuentro con lo desconocido.
Una cámara de seguridad instalada en la sala de una casa pudo captar un momento sumamente aterrador durante altas horas de la noche. En la grabación se puede observar cómo aparece una misteriosa sombra como la de un niño que empieza a vagar por los rincones de la casa moviéndose de lado a lado, pero en un momento dado se puede observar cómo esa figura parece levantar y mover un palo de escoba. Lo más perturbador de esta grabación es que el dueño del lugar afirma no tener niños pequeños viviendo con él. Tem alguém aí? Foi você, Branca? Quem tá aí? Oi! Oi! Alexa, liga a luz do banheiro, Alexa. Tudo bem. Não pode ser. Oi! Quem tá aí? Oi! Aquí encontrarás 3 videos más que no te puedes perder. Darle un me gusta y compartir para llegar a más personas que les guste lo paranormal. También recuerda que si posees algún video relacionado con lo paranormal que te gustaría compartir para apoyar el canal, no dudes en mandar tus aportaciones a mi correo electrónico. Nos vemos en un próximo video.